Biblias rápidamente. 2 de Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios 5, 18 al 21. Ahí. Segunda de Corintios 5 del 18 al 21. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por este día y por esta oportunidad que nos das de estar aquí en tu casa, Señor, y de poder escuchar tu palabra, escuchar tu consejo. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que estés abriendo nuestro entendimiento el día de hoy, que tu palabra entre a nuestros corazones y podamos, Señor, saber que tu voluntad para con nosotros, Señor, es buena, es agradable y es perfecta. Señor, damos gracias por tu gran amor y por tu gran misericordia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Estamos hablando este mes acerca de poner nuestra mirada en las cosas del cielo, ¿no? Que no pongamos nuestra mirada en las cosas de la tierra. Y precisamente este pasaje de la palabra de Dios es un pasaje creo que ya algo conocido. Y la idea principal de lo que acabamos de leer es que Cristo vino a este mundo a reconciliarnos con Dios. Amén. La obra que Jesucristo vino a hacer a esta tierra no fue una obra para tener ciertos dogmas de fe, o no fue una obra para tener una religión universal, o no fue una obra para tener una cierta conducta moral o ética en el trabajo, sino más bien fue a reconciliar nuestras vidas con Dios. Obviamente entendemos y asumimos que al hablar de una reconciliación es porque había una relación que estaba rota. Precisamente esa ruptura de esa relación que nosotros teníamos con Dios se daba y se da todavía por el pecado que mora en nuestros corazones. Y precisamente Jesucristo lo que vino a hacer fue a morir y a entregarse en una cruz para llevar sobre su muerte y sobre su resurrección nuestros pecados y darnos una esperanza eterna. ¿Me doy a entender? En un grosso modo, eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Esa es la reconciliación de lo que habla precisamente el apóstol Pablo en esta escritura. Y hay varios aspectos muy interesantes que podemos estar recalcando. Primeramente dice que todo esto va a provenir de Dios. ¿Qué proviene de Dios? Dice que nosotros éramos, vamos a leerlo desde el 14, pero vamos a leerlo en la versión Palabra de Dios para Todos. No sé si es la misma versión a la que hay acá, pero la voy a leer yo. Segunda de Corintios 5, y vamos a empezar desde el 11 para que leamos toda la idea y comprendamos un poquito mejor la escritura. No sé si cambie, pero lo voy a leer de la versión que tengo aquí. Sabemos lo que significa el temor al Señor y por eso queremos convencerlos a todos de que acepten la verdad. Dios nos conoce tal como somos y espero que ustedes en su corazón también nos conozcan tal como somos. Eso no quiere decir que no estemos alabando que nos estemos alabando a nosotros mismos. Al contrario, queremos darles una razón para que se sientan orgullosos de nosotros y que tengan una respuesta para aquellos que se sienten orgullosos de las apariencias y no de lo que hay en su corazón. Si estamos locos, es para Dios. Y si estamos cuerdos, es para ustedes. El amor de Cristo nos controla, pues estamos convencidos de que uno murió por todos y por eso todos han muerto. Él murió por todos para que los que viven
ya no sigan viviendo para sí mismos, sino para Él, quien murió y resucitó por ellos. Por eso, desde este momento, no vemos a los demás como lo hace todo el mundo. Es cierto que en el pasado veíamos a Cristo de esa manera, pero ahora no lo vemos como un hombre cualquiera. Si alguno está unido a Cristo, hay una nueva creación. Lo viejo ha desaparecido y todo queda renovado. Todo lo nuevo viene de Dios, quien nos ha reconciliado con Él a través de Cristo y nos ha dado el trabajo de reconciliar a toda la gente con Él. Lo que quiero decir es que a través de Cristo Dios estaba tratando de reconciliar al mundo con Él sin tener en cuenta los pecados de nadie. Ese es el mensaje de reconciliación que nos encargó anunciar. Así que hemos sido enviados para hablar en el nombre de Cristo. Es como si Dios estuviera llamando a la gente a través de nosotros. Hablamos por Cristo cuando les rogamos a ustedes que se reconcilien con Dios. Aunque Cristo no tenía ningún pecado, Dios lo hizo cargar con los nuestros para que por medio de Él fuéramos la evidencia de que Dios está dispuesto a dar su aprobación a los seres humanos. ¿Ok? Es un poquito la idea completa de lo que está hablando el apóstol Pablo, y a lo que quiero llegar y el punto en el cual quiero enfatizar es en el versículo 20 de la versión Reina Valera. Dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Si tú has experimentado una reconciliación con Dios, entonces significa que formas parte de su reino, que formas parte de Cristo, que formas parte de los intereses y de los planes y de los propósitos que Dios tiene para esta tierra, ¿ok? Y hablando un poquito y entendiendo el reino de Dios y la fe cristiana, o más bien entendiendo un poquito la fe cristiana como un reino, precisamente aquí el apóstol Pablo nos enseña que nosotros somos embajadores de Cristo, ¿ok? ¿Qué es un embajador? Un embajador, investigué que es el portavoz de un país. Este portavoz de dicho país debe precisamente proteger los intereses de su propia tierra en el país en el que se encuentra, y es una representación del rey o de la figura de autoridad. Por lo tanto, él puede actuar con dicha autoridad sobre ciertas tareas designadas. Entonces, un embajador es un representante, es un portavoz. Cuando nosotros entendemos esa situación y entendemos el reino de Dios, entendemos que estamos ahora en esta tierra y tenemos una labor. Ya no solamente estamos simplemente por casualidad, por coincidencia o para ser buenas personas. A veces la gente se acerca a la iglesia cristiana para ser buena persona. La intención de Dios no es que seamos buenas personas. A veces la gente se acerca a Dios porque quiere que su familia no se siga destruyendo. Principalmente, o más bien esencialmente, la voluntad de Dios, o más bien el propósito, no fue que las familias no se destruyeran. El propósito fundamental y esencial es que hay una reconciliación con Dios. A partir de la reconciliación con Dios puede que las familias se restauren, claro que sí. A partir del conocimiento y del Espíritu Santo morando en nuestras vidas, podemos y debemos actuar de una manera moral y correcta. Pero es primero el entendimiento de la reconciliación con Dios y de la participación que tenemos en el reino de Dios. Y precisamente la voz que Dios da a través de nosotros a la gente es: reconcíliense con Dios. Esa es nuestra labor. Esa es tu labor, esa es mi labor. No solamente se engloba en un ministerio, el pastor, el líder, la persona que está al frente, él es el embajador. Nosotros solamente somos ovejitas que seguimos las ideas que nos mandan. No, la palabra de Dios es clara, dice que Cristo entra en nosotros y nos reconcilia. O sea, en pocas palabras, si has sido reconciliado con Dios, estás llamado a reconciliar a otros con Dios. Así de simple. No importa si tienes 5 años, 20 años, 40 años, 80 años, si solamente
no terminaste tu carrera estudiantil o lo que sea, si eres de donde sea, no importa. Si Dios te ha reconciliado con Dios, entonces tu labor y mi labor y nuestra responsabilidad es reconciliar a la gente con Dios. Esa es nuestra labor. Ese es nuestro trabajo. Y precisamente cómo podemos hacer y cómo podemos entender y cómo podemos llegar a esa conclusión, precisamente cuando estábamos leyendo, el amor de Cristo nos controla, ¿no? Si hemos entendido lo que Dios ha hecho por nosotros en la cruz y como decía el pastor hace un momento, el acto de amor que Él manifestó al ir en la cruz, ese acto de amor de morir por ti y por mí sin merecerlo, ese acto de amor es suficiente para que tú y yo le entreguemos nuestra vida de aquí hasta que se acabe. 1 año, 2 años, 20 años, 40 años, lo que Dios nos permita vivir. Porque ese acto de amor es tan fuerte que venció la muerte y que resucitó al Señor Jesucristo y que nos da vida juntamente con esa acción a través de nuestra fe en esa acción. Y precisamente tenemos que entender ahora que tenemos una responsabilidad y sobre todo tenemos una imagen delante del mundo. ¿Alguna vez has dicho que eres cristiano? Levanta tu mano. ¿Quién ha dicho aquí, soy cristiano? Ok. Al decir eso, estás comprometiendo a Dios. Y estás comprometiendo la imagen que la gente pueda tener de Dios a través de tu vida, a través de mi vida. Porque somos sus embajadores, porque somos sus representantes en esta tierra, porque entendemos el conflicto espiritual que está sucediendo en este momento en la vida de muchas personas. ¿O no lo entendemos? ¿Cuál es ese conflicto espiritual? Que sus vidas están disputándose entre ir al cielo o al infierno. Y precisamente nosotros muchas veces nos acercamos a la gente y le decimos, cree en Dios, busca a Dios, Dios te ama, Dios tiene un propósito para tus vidas, Dios te puede ayudar, Dios te puede sanar, pero nunca mencionamos el nombre de Jesús. ¿Cómo puede hacer Dios todas esas cosas si no está Jesucristo obrando en sus vidas? Precisamente ese es el evangelio. Oh, sí, Dios nos puede ayudar, Dios nos puede sanar, vamos a estar orando, Dios nos puede escuchar, pero el punto esencial de la reconciliación con Dios es ¿quién? Cristo. Cristo y su evangelio y lo que Él nos viene a dar y a ofrecer. Y precisamente vamos a seguir leyendo en la versión Palabra de Dios para Todos. El apóstol Pablo estaba algo sacada de onda con la iglesia de los Corintios. ¿Por qué? Porque la gente como que dudaba y tenía como menosprecio hacia él y entonces, pues precisamente vamos a seguir leyendo. Dice, 2 Corintios 6:1, dice, nosotros trabajamos junto con Dios y por eso les rogamos que no desaprovechen el generoso amor que recibieron de él. Porque Dios dice, te escuché en el momento preciso y te ayudé cuando llegó el día de salvación. Escuchen, este es el momento preciso. Hoy es el día de salvación. No queremos que la gente vea algo malo en vuestro trabajo, en nuestro trabajo, perdón. Por eso no hacemos nada que pueda ser un obstáculo para alguien. Al contrario, en todo lo que hacemos, demostramos que somos siervos de Dios. Soportamos muchos sufrimientos, dificultades, necesidades y aprietos. Nos golpean y nos meten en la cárcel. Nos encontramos con gente que se enoja con nosotros y arma alborotos. Trabajamos duro y a veces no dormimos ni comemos. Demostramos que somos siervos de Dios con nuestra vida limpia, nuestro entendimiento, nuestra paciencia y nuestra bondad. Y lo hacemos por el Espíritu Santo, por nuestro amor sincero, por nuestro mensaje verdadero y por el poder de Dios. Vivir con rectitud nos da las armas para defendernos de cualquier ataque. Algunas veces nos respetan, otras veces nos ofenden, algunas veces nos alaban, otras nos insultan. Algunos dicen que somos mentirosos, pero nosotros hablamos con verdad. Algunos nos tratan como desconocidos, pero Dios nos conoce. Algunos creen que nos estamos muriendo, pero miren, aún estamos vivos. Nos han castigado, pero no nos han matado.
Parece que estuviéramos tristes, pero siempre estamos alegres. Parecemos pobres, pero siempre estamos enriqueciendo espiritualmente a muchos. Parece que no tuviéramos nada, pero en realidad lo tenemos todo. ¿Me doy a entender? El apóstol Pablo lo tenía muy claro y él decía, yo soy un embajador del reino de Dios y yo no voy a permitir que por mi conducta y por mi testimonio la gente hable mal de mi Dios. Porque yo he demostrado con mi vida, con mis prisiones, con mis atribulaciones, con todo lo que yo soy y con todo lo que me ha sucedido, que no tienen excusa para creer en el Evangelio. Que todo lo que yo he hecho ha sido por el Espíritu Santo, por el amor y por el poder de Dios. ¿Me doy a entender? Y el día de hoy podemos ver la vida del apóstol Pablo y decir, wow, wow. Pero la palabra de Dios no se trata para solamente admirarla, sino para imitarla. Lo que Dios nos deja en su palabra es para que tú y yo lo hagamos también. Y nos comprometamos con el Evangelio. Y nos comprometamos con la responsabilidad que Dios nos ha delegado como sus embajadores. Imagínate qué honor. Decíamos en el ministerio, éramos unos perros muertos como Mefiboset, lejos de su misericordia y de su amor. Pero por su fidelidad y misericordia, gracia y amor, nos ha reconciliado con Dios. Y no solamente eso, sino que nos da la dignidad y el privilegio de ser embajadores. ¿Qué imagen estamos dando de Cristo a la gente? ¿Qué Cristo les estamos presentando? ¿Un Jesús tolerante con el pecado? ¿Que no hay problema? ¿Que está bien? ¿Un Jesús que no es santo? ¿Un evangelio que no tiene poder porque nuestras vidas están débiles a causa del pecado? ¿Sabes cuando nosotros no tenemos poder para testificar es porque hay pecado en nuestras vidas? No nos creen. ¿Por qué no nos creen? Porque nuestras vidas están llenas de pecado, están llenas de maldad, están llenas de incongruencia. Y precisamente cuando queremos compartir el evangelio, dicen, ay, sí, ajá, sí, yo sé cómo eres, sí, ya te conozco. Y a veces lo peor es que a veces le damos la razón a la gente con nuestras actitudes, con nuestras decisiones, con nuestras acciones. ¿Me voy a entender? Pero precisamente el apóstol Pablo nos muestra aquí que tenemos que buscar que la gente se reconcilie con Dios. En el versículo 16 de 2 de Corintios 5:16 dice, en la versión de Palabra de Dios para Todos, 2 de Corintios 5:16, fíjense. Dice, por eso desde este momento no vemos a los demás como lo hace todo el mundo. Dice, si a alguien conocemos según la carne, ya no lo conocemos así. Cuando nosotros estamos en Cristo, a la gente ya no la vemos como antes la veíamos. Ya no la vemos como, o ya no la deberíamos ver como antes la veíamos, sino que dice aquí, desde ese momento no vemos a los demás como lo hace todo el mundo. O sea, ¿cómo vemos a la gente? ¿Cómo deberíamos ver a las personas? Con misericordia, con amor, con una oportunidad para que sus almas sean salvadas. ¿Me doy a entender? Hay que preguntarnos y ser bien objetivos con nosotros mismos y decir, así veo a la gente, así veo a las personas. Porque ¿cuántos saben que lo más fácil de ver a una persona es el lado negativo? ¿Cuántos pueden decir amén? Lo más fácil. Ves una persona y rápidamente identificas las cosas negativas de esa persona. Y entonces estructuramos un razonamiento diciendo, no, es que quién sabe si se vaya a salvar porque es así, así, es un mentiroso y es así, y es asado, y entonces que quién sabe qué, y entonces ya ni les compartimos, ya ni oramos, ya ni nada.
¿Por qué? Porque desconfiamos del poder del Evangelio. Porque no creemos o no queremos creer que Dios tiene el poder para salvar a esa persona como es tramposa, mentirosa. Porque no digo que el que veamos su lado negativo signifique que ese lado negativo no exista. Puede existir y tal vez es verdadero. Sin embargo, el poder de Dios puede salvarlo. Jesucristo puede hacer un milagro en esa persona. En el versículo 20 dice, así que hemos sido enviados para hablar en el nombre de Cristo. Es como si Dios estuviera llamando a la gente a través de nosotros. Una pregunta fácil. ¿Dios está llamando a la gente a través de tu vida? ¿Dios está llamando a las personas a través de ti? ¿O no? Dice, hablamos por Cristo cuando les rogamos a ustedes que se reconcilien con Dios. Segunda de Corintios 6 dice, demostramos que somos siervos de Dios con nuestra vida limpia, nuestro entendimiento, nuestra paciencia y nuestra bondad. Y quiero hacer énfasis ahí. Preguntémonos otra vez, nuestra vida limpia. Segunda de Corintios 6, la versión Palabra de Dios para Todos. Demostramos que somos siervos de Dios. ¿Cómo lo demostramos? Tenemos una vida limpia. ¿Ok? Ahí ya tú pregúntate, analiza tu vida, analizo yo mi vida. Después, con nuestro entendimiento, analiza tu vida, leo la Biblia, me da flojera, pues eso es un libro que quién sabe qué, o qué hago. Con nuestra paciencia, allá no se va a salvar ni modo. Imagínate que Dios hubiera sido así contigo, conmigo. Ya, no, ¿para qué? No se va a salvar. Tantas veces que le hemos dicho hoy, no agarra la onda. Demostramos que somos siervos de Dios con nuestra vida limpia, con nuestro entendimiento y con nuestra bondad. Bondad. Ayudando a la gente. Demostrándoles el amor de Cristo. O sea, lo que hacemos, hermano, no lo hacemos porque somos altruistas o porque queremos, somos muy buenas personas y damos a la... Lo hacemos porque queremos que esas personas se salven. Y si para que se salven les tienes que ayudar y les das un ride o los invitas a cenar o algo, créeme, no es pecado. No es pecado. Es más, es una demostración de tu bondad. Y todo esto lo hacemos, ¿por qué? ¿Quién lo genera? Pues el Espíritu Santo. Precisamente cuando no tenemos bondad, cuando no tenemos paciencia, cuando no entendemos nada, cuando no tenemos una vida limpia, ¿es por qué? Porque el Espíritu Santo no está en nuestras vidas. Es el Espíritu Santo el que genera todo esto y también el amor. Y por nuestro amor sincero. ¿Vamos bien? Entonces, Dios nos llama a ser parte de su reino como embajadores, con el mensaje, somos portavoces. ¿Cuál es esa voz que queremos que la gente entienda? Hey, reconcíliate con Dios. Reconcíliate con Dios a través de Jesucristo. No es tarde. Aún hay esperanza, aún hay oportunidad. Y vamos a leer otra escritura también muy interesante en Primera de Corintios, ahora Primera de Corintios 9:15. También si quieren la podemos leer en palabra de Dios para todos. Primera de Corintios 9:15. Precisamente otra vez, esa es la primera epístola que el apóstol Pablo les hace a la iglesia de Corintio y lo mismo, como que
había un cierto menosprecio, ¿no? Y decían, bueno, es que tú sí eres apóstol, no eres apóstol, ¿qué eres? Porque pues nada más hubo 12, y entonces pues ¿por qué te tenemos que escuchar? Y entonces el apóstol Pablo dice, mire, yo soy apóstol y yo he demostrado con mi vida y con mis hechos y con mi ministerio que estoy trabajando para el Señor Jesucristo y que tengo un derecho. Estaba hablando precisamente que si el que es apóstol puede gustar de las ganancias y de las ofrendas que se recogen, ¿no? Y creemos que sí. Usted lee ese capítulo desde el versículo 1 y puede ver, dice, si nosotros trabajamos en lo espiritual, ¿a poco será un pecado si cegamos en lo material? No es ningún pecado. Dice, la Biblia dice, no le vas a poner este bozal al buey que trilla. ¿Por qué crees que lo dijo? Así dice el apóstol Pablo, estoy parafraseando un poquito. No lo dijo por el buey, lo dijo por nosotros, porque podemos gustar de lo que participamos, de lo que trabajamos. Estoy haciendo esto para que tengamos el contexto, ¿sale? Y entonces, 1 Corintios 9:15 dice, pero yo no he usado de esos derechos, o sea, yo no he dicho, ¿saben qué? Denme ofrendas, ¿saben qué? Manténganme. Dice, yo no he usado de esos derechos. Y tampoco les escribo para que me den algo. Prefiero morir que perder el motivo de mi orgullo. Porque enseñar la buena noticia de salvación no es motivo para que me llene de orgullo. Es solo mi obligación. Y pobre de mí si no lo hago. Y si hago ese trabajo por mi propia voluntad, entonces merezco una recompensa. Pero no lo he elegido yo, sino que es una obligación que se me ha dado. ¿Y cuál es mi recompensa? Que puedo anunciar la buena noticia de salvación libremente y sin pedir nada a cambio. Es decir, que no hago uso del derecho que tengo de recibir un pago por mi trabajo de anunciar la buena noticia de salvación. Versículo 19. Aunque soy libre y no pertenezco a ningún ser humano, o sea, no era siervo ni esclavo de nadie, dice, me he hecho esclavo de todos para poder ayudar a salvar al mayor número posible de gente. Entre judíos, me he comportado como judío para ayudar a salvarnos. Entre los que viven bajo la ley, me comporté como uno de sus seguidores para ayudar a salvarlos, aunque en realidad yo no vivo bajo la ley. Cuando estuve con los que no conocen la ley, me he comportado como uno de ellos. Lo hice para ayudar a salvarlos también a ellos, aunque en realidad yo nunca dejo de estar bajo la ley de Dios. De hecho, estoy bajo la ley de Cristo. Cuando he estado entre los que tienen dudas, me he comportado como uno de ellos para poder ayudar a salvarlos. Es decir, me he hecho todo para todos, para que de todos modos pueda ayudar a salvar a algunos. Hago todo esto por la buena noticia de salvación, para participar de sus bendiciones. Cuando hay una carrera, todos corren para ganar, pero solo uno recibe el premio. Así que corran para ganar. Todos los deportistas que compiten en la carrera tienen que entrenar con disciplina. Lo hacen para poder recibir un premio que no dura, pero nuestro premio dura para siempre. Por eso, yo no corro sin una meta, ni peleo como los boxeadores que solo dan golpes al aire. Golpeo mi propio cuerpo, lo castigo para controlarlo, para así no resultar yo mismo descalificado ante Dios después de haber anunciado la buena noticia de salvación a los demás. Dice el apóstol Pablo, yo me he hecho de todos, para todos, con tal de ganar almas para el reino de Dios. Y ese es mi orgullo, y esa es mi recompensa, y ese es mi gozo, el ganar almas, el predicar, el ayudarles a que se salven, porque esa es la obligación y la responsabilidad que todos tenemos aquí. ¿Me voy a entender? La pregunta es sencilla el día de hoy. ¿Cuántas almas nos han interesado realmente? ¿Cuántas personas realmente queremos que se salven? A veces no pasamos de nuestro núcleo familiar, ni las demás, ni las otras personas, y la gente que no tiene una esperanza. Dice el apóstol Pablo que él se ha hecho de todo con tal de ganar, con tal de salvar a algunos. Y dice, y yo no, me gustó mucho esto, dice, por eso yo no corro sin una meta. Por eso yo no corro sin una meta. ¿Sabes por qué no ganamos almas? Porque tal vez nunca ni siquiera te lo has
propuesto? Voy a ganar un alma hoy. Tal vez ni siquiera te lo propones. ¿Qué te propones? Uy, ojalá hoy no peque. Señor, por favor, ayúdame a no pecar. Hoy que soy muy débil en este mundo y nos ensimismamos en nosotros mismos. Y pensamos que el mundo gira alrededor de nosotros. Y pensamos que, no sé qué pensemos. Pero lo que Cristo nos vino a mostrar es, tienes que compartir el Evangelio y tienes que ganar almas. Es una responsabilidad que todos tenemos y no nos excusemos con las excusas que tú conoces o que tu corazón engañoso y perverso puede poner. No nos excusemos con esos pretextos o con esos razonamientos. No, bueno, es que yo ya han pasado los años o yo es que yo, pues ni modo, no. ¿Sabes por qué empieza así? 2 de Corintios 5, porque arribita de 2 de Corintios 5, arribita del versículo 11 dice, porque todos nosotros es necesario que nos presentemos delante del tribunal de Cristo para dar cuenta de toda buena obra o mala obra que hicimos. ¿Ok? Tú y yo vamos a estar un día delante del tribunal del Señor Jesús. Y vamos a dar cuenta de nuestras vidas, de lo que hicimos y de lo que no hicimos, de lo que entendimos y de lo que no quisimos entender, porque la palabra de Dios es clara. No es así como que tenemos que, ¿qué es lo más difícil de matemáticas, hermano? Algo complicado, pues. A bote pronto, así. ¿Álgebras de quién? De Lee. Dios no nos pone, a ver, quiero que aprendas álgebra de Lee y si no, no te vas a... No, el mensaje es simple. Éramos pecadores caídos de la gracia de Dios, con un destino eterno, fatal, con un destino eterno que era el infierno. Y el amor de Dios se cruzó en nuestras vidas y murió por nosotros y nos hace parte de un reino para que tú y yo vivamos para ese reino. Y pongamos nuestras fuerzas en ese reino y pongamos nuestras vidas en ese reino y sepamos que lo que Dios más quiere y desea y anhela es que las almas no se pierdan. ¿Lo sabías? Eso es lo que Dios quiere. Él ve a la gente y no quiere que se pierda. Él ve a la persona que está afuera y no quiere que se pierda. Y eso pone en nuestros corazones, dice, el amor de Cristo nos controla. ¿Para qué? Para hacer lo mismo, para ser embajadores de ese evangelio. Es decir, hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Pero parece ser que hoy en día estamos más enfocados en otras cosas. O más bien, no tenemos los ojos en el cielo. Tenemos los ojos en la tierra. Tenemos los ojos aquí y estamos cómodos. ¿Cuál es el problema? Que un día vamos a estar delante de Dios. Dice, creo que algo que nos puede ayudar a cumplir con nuestra responsabilidad, que es anunciar el evangelio, es vivir con una conciencia de dos cosas. La primera, que el cielo y el infierno son reales y existen. Y la segunda, lo que ya les comentaba anteriormente, que vamos a dar cuenta de nuestras vidas. Si tú logras vivir con esa conciencia día a día, entonces vas a anunciar el evangelio de Dios. Si entiendes, si entendemos que el cielo es algo increíble, es algo maravilloso, es algo que no podemos describir con nuestras palabras y que es ahí donde Dios nos quiere llevar. Si lo entendemos, vivimos con esa conciencia, queremos que toda la gente vaya ahí. ¿Por qué? Porque lo contrario a eso es el infierno, donde el fuego nunca se apaga, donde el sufrimiento nunca se acaba. No me acuerdo quién comentaba, donde no hay esperanza. No hay esperanza. Ya no hay oportunidad de cambio.
Ya no hay una oportunidad de decir, no, Señor, por favor. No. Si alcanzamos a vivir y en verdad vivir con esa conciencia, podemos trabajar para el reino de Dios y buscar a las almas y buscar a la gente que está perdida. Esa es nuestra visión. ¿Cuál es nuestra visión? Llevar las buenas nuevas de salvación a la gente. Evangelizar. Evangelizar, hermano, es algo que Dios nos demanda a todos y que un día vamos a estar delante de Él, y esa es nuestra segunda conciencia que tenemos que tener. Vamos a estar delante del tribunal de Cristo. Y ahí, ¿qué vamos a decir? No sabía, no podía, mi patrón, mi esposo, mi esposa, mis hijos, eh, mi trabajo, la escuela, los amigos. ¿Qué le vamos a decir a Dios? ¿Qué le vamos a decir al Señor Jesucristo? Nada. ¿Por qué? Porque no hay excusa. Dios nos da su Espíritu Santo para que lo hagamos. O sea, no es como de salva a la gente y a ver cómo la haces, no te doy nada. No, tenemos su palabra, tenemos su Espíritu, tenemos las manifestaciones del Espíritu Santo también. Dios sigue sanando, Dios sigue liberando, Dios sigue haciendo milagros. Lo hacemos, no lo hacemos. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué si lo hacemos? Un día, hermanos, me preguntaban, no sé más, hermano, está muy serio. Pues es que un día voy a estar delante de Dios y no sé si estoy listo, pero quiero estar listo. Quiero comprometerme con Dios. Quiero ser un embajador, que sea un digno embajador del reino de Dios. Les preguntaba el domingo, ¿quién eres? ¿Quién eres? Soy un embajador de Dios. Ah, ok. ¿Cuáles son tus funciones? Pues reconciliar a las almas con Dios. Esa es nuestra labor. Ese es nuestro trabajo. Ahí radica la utilidad de un hijo de Dios. ¿Qué tanto puede ser útil? La gente que aprende a vivir con ciertas conciencias, por ejemplo, la gente vegetariana, ¿no? No, es que los animales y calentamiento global y viven así. Y no pretendo juzgar ni decir está bien, está mal. Cada quien es libre de hacer como quiera. Pero a lo que quiero decir es que viven con una conciencia. Y esa conciencia los hace actuar de cierta manera. A veces nosotros no vivimos con esa conciencia de que va a haber un cielo y un infierno, de que vamos a dar cuentas de nuestras vidas. No vivimos con esa conciencia. No lo tenemos claro. Nos despertamos y no pensamos en eso. Pensamos en mil cosas más, en mil tarugadas más, en cuál es la noticia del día, en cuál es la serie más popular, en cuál es la película que va a salir, en qué tengo que pagar ahora, o en qué me puedo comprar ahora, o estoy muy triste, voy a comer a mi lugar favorito, no sé, en 20,000 tarugadas. No pensamos en esa conciencia, no tenemos esa conciencia, porque el Espíritu Santo no vive y no mora en nosotros. Moran otras cosas, nuestros afectos, nuestro egoísmo, nuestra autocomplacencia, pero no es Dios. El día de hoy tenemos que arrepentirnos y decirle, Señor, ¿qué estoy haciendo por tu reino? Oh, yo digo que pongo los ojos en el cielo, pero en hechos concretos, ¿qué significa eso? Trabajar, reconciliar a las personas. Vamos a ponernos de pie.